De Johnny Vidales, que hoy está aquí ataca Melgar, un momentito, ataca Melgar, cuidado, Iberico, gol. Nos robaron el triunfo. Después de 150 días, Melgar vuelve a encontrarse con el gol, pero no le bastó para obtener la victoria. Y en este partido contra Cusco FC, hemos visto bastantes variantes que ha intentado realizar Mariano Soso en el campo, lo que en cierta medida provocó tener mayores oportunidades claras de gol, pero no las suficientes a comparación de Cusco FC. Y era además este partido en el que se veía una doble obligación de Melgar de ganar el encuentro, tanto para salir de la parte de descenso como para llegar a la Copa Libertadores con una ligera idea clara de lo que es el equipo de Mariano Soso, pues el día jueves 6 de abril se enfrentará contra Olimpia, que por cierto tendrá dos bajas importantes en su partido contra el rojinegro aquí en Arequipa, y eso te lo contaré a lo largo del video, así como también los eventos más importantes de este duelo contra Cusco FC, cuáles fueron los puntos fuertes y débiles de León y con qué nos podemos ver para su debut de Melgar en la Copa Libertadores. Soy Jericho, tu canal de fútbol favorito, y te invito a que me sigas en Instagram para interactuar y leer tus ideas para el canal, y que seas de los primeros en suscribirte porque tenemos la meta de llegar a los 10.000 suscriptores. ¡Empecemos! Iniciamos hablando de manera general. Encontramos a un Melgar que se encontraba en el penúltimo puesto contra un Cusco FC que lucha por estar entre los 5 mejores del torneo peruano, con Pablo Peirano como estratega, que en la Liga 2 le valió para quedar campeón de la apertura y clausura, y así, en primero en la tabla acumulada, logró ascender a la Liga 1. Por lo tanto, no iba a ser un equipo sencillo, además que Cusco FC está acostumbrado a jugar a la altura, y que además en su plantel cuentan con varios extranjeros, entre con dobles nacionalidades y también nacionalidades. Pero entre ese plantel también veríamos otra cara conocida, y sería el de Johnny Vidales. Sí, Vidales, tu compadre del que no dejabas de rajar la temporada pasada, tras varios bloopers que este cometía, o varias oportunidades de gol que este fallaba. Pero como se está haciendo algo cotidiano, los jugadores que no están ahora en el plantel de Melgar, y que acabaron de salir este año, ya que Pablo Lavallén, ex de Melgar, no lo consideraba dentro del equipo, como lo puede ser Pérez Guedes, que se fue a la U, Kevin Quevedo al Garcilaso, el Cuy Sánchez al UTC y ahora Vidales a Cusco FC, están teniendo una buena participación y claramente mucho mejor de la realidad que es Melgar. Y solo lo voy a quedar como comentario, pues en sí es algo curioso. Y para este juego, Mariano Soso utilizó el típico 4-3-3, una alineación muy conocida para Melgar que se lo sabe de memoria. 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros, a los cuales los puedes ver en pantalla porque es el equipo que sale de memoria, lo que nos da a pensar las pocas variantes que tiene Melgar para jugar en serio. Y en cierta parte estaríamos sufriendo de las consecuencias de Pablo Lavallén. Y no es algo ilógico, pues de una mala estrategia pueden salir malas decisiones. Y ahora Mariano Soso tiene que lavar y jugárselas con los platos sucios y rotos que Lavallén ha dejado, pues es un plantel que él no lo ha escogido. Y ya al inicio del juego a las 3:30 en este sábado, encontramos a un Melgar que, como era de esperarse, salió al ataque, y de manera muy rápida, en un partido donde se aprovecharon bastante los cabezazos. Y eso que Melgar no es de los mejores equipos en dominar el juego aéreo, pero lográbamos encontrar una mejor coordinación entre el Chaca Arias y Tomás Martínez, que supieron mover las fichas y mandar el juego hacia adelante, al menos los 60 minutos del partido, porque a partir de 60 inició el cambio y ya prácticamente el equipo se quedó sin tronco. Y si bien en este primer tiempo Bernardo Cuesta, capitán y goleador, no estaría tan presente en el ataque, sí lo haría Iberico, y muy fiel al estilo de Mariano Soso se empezó a arrinconar al equipo cusqueño y se incentivaron los centros desde los laterales, ya sea por parte del Chaca Arias o de Cristian Bordacar. Y tal fue la insistencia en León que quien persigue la consigue, ocurrió un evento maravilloso en el minuto 23. Y es tan importante que lo voy a relatar al máximo detalle, así que escúchalo bien. Todo inició con Carlos Cáceda, que por cierto, hubo una ligera controversia si este debía tapar en este partido, ya que no tenía continuidad como si lo tenía Farro, pues Carlos Cáceda había sido seleccionado para los amistosos en Europa, pero eso sí, no jugó ni siquiera un segundo en los dos partidos. Pero aún sin esa continuidad, Carlos Cáceda defiende su nombre como el gran portero que es, así que empezó el ataque arequipeño desembolsando un mal control del delantero panameño José Fajardo, y rápidamente se dio el balón a Horacio Orsán, y el volante argentino dio un pase a su compatriota Tomás Martínez, que le decía: che, hazte una pues, y Tomás Martínez con una gambeta se sacó encima la marca de
Yerson Barreto y Felipe Rodríguez del equipo cusqueño, y de esta manera el ex River Plate abrió el juego hacia el sector derecho, con un pase que aparentemente lo recibiría el Chaca Arias, que nos muestra su sabiduría en el campo, pues un jugador hábil es alguien que sabe hacer pases, pero más aún que sabe cuándo no hacerlos. De esta manera deja que el balón siga, de tal manera que llega a Cristian Bordacar, quien se encontraba al extremo derecho, que tras recibir se acomodó y sacó un centro al segundo palo, que fue conectado por Luis Iberico con un gran testarazo y venció la resistencia de Daniel Ferreira, dándose así el primer gol de Melgar en la temporada 2023, después de casi 150 días desde el año pasado y tras largos 6 partidos. Es que Melgar se reencuentra con el gol por parte de Iberico y por supuesto todo el equipo tenía que celebrarlo, pero manteniendo la cabeza fría, siguieron el juego. Y ya tras el tanto de la ventaja, Cusco FC buscó reaccionar siendo más rústico en el centro del campo, una zona donde encontraríamos a Horacio Orsán, Alexis Arias y Tomás Martínez, que en su mejor momento supieron mover los hilos con mucha facilidad. Pero como dije al inicio, no nos encontrábamos con un equipo de media tabla. Estábamos luchando contra el mismo campeón de la Liga 2, que claramente luchó para igualar el trámite, por medio de sus jugadores Yerson Barreto, Felipe Rodríguez y Mauro de la Cruz. De tal manera que al darse el segundo tiempo, Cusco supo acomodarse mucho mejor y también el rendimiento de los jugadores rojineiros empezó a disminuir, algo que cada vez se evidencia más, dándonos a entender que el problema no solo era Lavallén, sino también el rendimiento físico y hasta podría decir psicológico de cada jugador, entre ellos Paolo Reina, Alex de Nemostier, Chaca Arias, Ramos, que poco a poco empiezan a recuperar un poco de su mejor versión que ocurrió en el año 2022, pero hasta que eso llegue no podemos seguir perdiendo los partidos o en todo caso empatarlos, y es debido a este poco rendimiento que digo que Cusco FC empezó a dominar el segundo tiempo, y ni bien se puso en juego el balón, los cusqueños empezaron a posicionarse en campo rival, lo que provocó que Melgar se dispersara, perdiendo las triangulaciones naturales que la alineación 4-3-3 les establecía por autonomacia. Y es de esta forma que llegó el empate, iniciando por más ni menos que el mismo Johnny Vidales, aplicando la ley del ex en su juego, pues tomaría el esférico por el centro, llegando a superar al mismo Orsán, y en un juego combinado con José Fajardo, logró acercarse al área de Cáceda, y los esfuerzos de Nemostier por parar al rival no fueron suficientes. Con un pase muy efectivo y sin mucha potencia, logró pasar frente a los ojos de Nemostier, de tal manera que Felipe Rodríguez, en un ángulo inclinado al arco de Cáceda, logró disparar de tal forma que el guardameta no tuvo la oportunidad de reaccionar lo más rápido posible, y por mi parte yo considero que el haber usado los pies le hubiera dado mayor velocidad para actuar, pero Cáceda intentó atajarla con las manos, estando el balón muy cerca de él, y de esta forma se daría el empate en el minuto 49, y luego de la anotación de Rodríguez, lo largo del partido se hizo más parejo en el segundo tiempo, y lo que marcaría una cierta diferencia serían las faltas, que fueron la principal arma de ambos equipos para cortar las acciones de peligro, porque ambos se encontraban en la cuerda floja, nadie tenía permitido perder, pero ojo que Melgar no se quedó atrás, y en una jugada muy rápida y astuta, el balón le queda a Bernardo Cuesta, que realiza un pase en profundidad a su compatriota Bordacar, porque entre los argentinos se entienden desde la sangre, de tal forma que Bordacar se encontraba solo frente al arco cusqueño y no desaprovecharía esta oportunidad, y con un potente cabezazo fusilaría el arco, marcando así lo que hubiera sido el gol del triunfo, pero vergonzosa y desastrosa sería la participación del árbitro y el juez de línea con una posición adelantada que claramente no fue parte del juego. Bordacar estaba totalmente habilitado, los hinchas del estadio lo vieron y los comentaristas por supuesto, pero ¿se hizo algo al respecto? Absolutamente nada, tan solo algunos reclamos de Bordacar de que él sí estaba totalmente seguro de que estaba habilitado, y así lo era. Y quiero resaltar esto, este terrible arbitraje que acabó afectando el resultado final del partido, y aquí hay muchas personas que desvalorizan este progreso y el juego del equipo de este partido por cosas que a ellos mismos no les gustaron, y efectivamente Melgar no es perfecto ni está cerca de serlo. De ser así estaríamos jugando entre los 3 primeros puestos, pero estamos entre los 3 últimos, pero aún así supimos darle cara a un equipo que se encuentra
encuentra entre los 8 mejores de la Liga Apertura. Y algo que no me agradó definitivamente fue la reacción de ciertos hinchas con respecto a este asunto. Que no me importa que el árbitro me haya anulado, un gol totalmente habilitado, el León debió meter muchos goles más. Pero es justamente esa reacción lo que provoca que muchos árbitros pasen por delante de Melgar, que por ser un equipo que no reclama o que no tiene ese coraje para hacerlo, todos les pueden pasar por encima. Y a esas personas que no le prestan atención a eso, sino que simplemente se desquitan con el equipo por su bajo rendimiento, yo les digo que les pidan algo prestado de coraje a las mujeres de su día a día, para reclamar lo que es justo. Porque sí, las mujeres arequipeñas y de Melgar son así, con mucho coraje y dándose su lugar. Así que por favor, hagamos valer lo que es justo. Ya dejemos de caminar con la cabeza agachada, como si estos problemas no pudieran cambiar con una actitud distinta. O tú dime, ¿tú crees que este tipo de errores arbitrales ocurrirían con los 3 equipos de Lima? Por supuesto que no, porque todo el club se le viene encima, y no solo ello, sino también toda la hinchada. Pero ¿qué puedes decir de aquí? Pero ya la cólera afuera, el partido acabó 1-1, hubo la oportunidad de que Bernardo Cuesta marcara el gol de la victoria, pero finalmente acabó estrellándose contra el travesaño, pero sería gracias a una asistencia de Pablo Magnin. Y sí, hablo de Bernardo Cuesta y Magnin en el mismo tiempo en la misma cancha, porque uno de los cambios que marcaría Mariano Soso en este partido sería la salida de Tomás Martínez y el Chacarias en el minuto 60 por el ingreso de Archimbot y Kenji Cabrera, lo que nos mostraba la postura de buscar ese gol necesario, pero sería con la salida de estos dos mediocampistas que Melgar perdería continuidad en el mediocampo. Posteriormente saldría Iberico para el ingreso de Pablo Magnin y por primera vez Magnin no entra por Bernie Cuesta, porque sacar a Cuesta es sentenciar el partido, definitivamente. Y todo seguiría con la salida de Horacio Orsán por el ingreso de Walter Tandazo, y todo acabaría con un remate que pudo ser por parte de Pablo Magnin, pero es ligeramente desviado, y en el minuto 96, Cusco FC logra mantener el partido 1-1, y de esta manera Melgar logra ascender un peldaño más al puesto número 17, pero aún alejado para estar luchando por un puesto de media tabla. Y ya por parte de su partido contra Olimpia, nos puede dar una idea de que está dispuesto a utilizar el mismo sistema, 4-3-3, en este partido que se celebrará el jueves 6 de abril a las 7 de la noche, un horario que es totalmente favorable para el hincha, porque hablamos del Jueves Santo, así que no hay excusas, aquí me vienes con tu cruz a alentar a León. Y de lo que se sabe de este encuentro es que el encargado de dirigir este partido sería el brasileño Anderson Daronco, sí, el musculoso que nos fregó el partido en la visita de la selección peruana en Uruguay por las eliminatorias a Qatar 2022. Así que ahora espero que en su dirección haya mucho más cerebro que músculo. Y algo que sí tengo que resaltar, y lo hago de manera breve, son las dos bajas importantes que tiene Olimpia, pues el equipo de Asunción comunicó que Derlis González y Brian Montenegro están lesionados y se perderían el debut de la Libertadores y no llegarían a Arequipa para rendir el encuentro entre los rojinegros. Y de hecho Derlis González podría perderse toda la fase de grupos, y es algo impactante por supuesto, porque hablamos del mismo número 10, lo cual es una importante baja que el León debe aprovechar. Y ahora dime tú, ¿qué esperas para este partido con Olimpia? ¿Y en qué parte del estadio verás dicho encuentro? Porque voy a verte ahí. Yo soy Érico y muchas gracias por escucharme. Y como siempre, ¡ruge Melgar!